Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la discriminación a personal médico en el área COVID. Somos estudiantes del Instituto Rosario Castellanos de la licenciatura de Psicología de cuarto semestre. Mi equipo está integrado por Michelle Abigail Vences Reyes, su servidora María Guadalupe Castelán Ramírez, Alfredo Alexander León Veloz. Yo soy María Guadalupe Pérez Arriaga. audiencia que nos escucha el día de hoy. Esperemos que se encuentren con bien. ¿A ustedes les gustaría conocer información acerca de la discriminación? Bueno, pues este webcast es para ti. Pues bien, el día de hoy comenzaremos abordando el tema de discriminación que sufrieron los médicos por parte de la población durante la pandemia del COVID-19. Como bien sabemos, una de las consecuencias que recibieron estos médicos fue el rechazo social, principalmente por parte de la población durante su traslado a sus casas en el transporte público. Así también se pudo dar en el entorno laboral y algunos casos en un ámbito familiar. Cantidades deficientes de los hospitales tuvieron que proveer de transporte privado para poder garantizar la seguridad de sus trabajadores, así como el gobierno de la Ciudad de México puso a disposición habitaciones de hoteles para poder tener un mejor desempeño de estos médicos que estuvieron a cargo de salvaguardar nuestras vidas, para poder refugiarse de sus agresiones. Pero bueno, ¿ustedes conocían del tema? Ok, les voy a explicar un poco sobre la discriminación. Es la acción y efecto del poder discriminar, así como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otros puntos. Olivia Gall menciona que la discriminación es la diferenciación que se hace entre las personas, los cuales pueden ser por diversas cuestiones derivados de los prejuicios y de los estereotipos, que estos se desarrollan en nuestro entorno cultural y social. En práctica cotidiana, esto consiste que es dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a un determinado grupo de personas o una sola persona, que a veces nosotros no percibimos que lo estamos haciendo o que estamos siendo agredidos o discriminados. Del 19 de marzo al 15 de junio, algunos de los casos de discriminación fueron denunciados por los trabajadores de unidades médicas, mientras que otros casos no fueron denunciados. Pero bueno, Castelán, ¿nos podrías hablar un poco acerca de lo que generó la pandemia? Claro. Mira, la pandemia, sobre todo hubo mucho lo que son conductas de masas, las cuales son donde una persona llega a perder su individualidad. ¿Por qué? Porque a la hora de estar en un conjunto de personas, lo que busca es estar con ese mismo comportamiento o agarrar lo que son las creencias de ellos, a lo cual este comportamiento se vio influenciado a agredir a los médicos, dándose así lo que también se le conoce el FAT, que es una moda pasajera. Esta principalmente se vio reflejada en lo que fue en las redes sociales. Ahí empezaron a difundir mucha información falsa, sobre todo en que los médicos eran los que estaban matando a los pacientes, que no querían atender en los hospitales o que les estaban hasta inyectando cosas. Esto principalmente trajo consigo lo que son los rumores, lo cual pues igual se generaba cerca de los hospitales o fuera de ellos, diciendo y atrayendo a la gente a que cometiera cierta violencia y ejerciera discriminación a los médicos por el índole de verlos como que ellos eran los malos, cuando realmente pues no era de esa manera. Pero a ver, aquí Alex, ¿nos podrías explicar cómo es que los médicos se rigen? ¿Por qué a veces no debemos de creer todo lo que aparece en redes sociales? Claro que sí, te comento. Todos los médicos se rigen bajo el juramento hipocrático, el cual dice así: me comprometo a cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. Este es el juramento hipocrático que todos los médicos hacen al momento de ejercer su carrera. Ahora bien, las personas desconocen, la mayoría de la población, esta situación. Entonces, como desconocen este juramento,
la mayoría de las gentes empezó a crear el rumor de que los médicos estaban matando a los pacientes. Y se generó un prejuicio que a su vez decía que los médicos te contagiaban del virus. O sea, tú con el hecho de acercarte a ellos, ya te estabas contagiando. Y por esta razón nosotros no debemos de creer todo lo que vemos en las redes sociales o en informaciones en internet donde nosotros no sabemos si la fuente es verídica. Al momento de que la gente empezó a consumir toda esta información por medio de redes sociales sin darse cuenta si era verídico o no, fue que se empezó a fomentar toda esta clase de violencia hacia el personal médico. Durante la pandemia, precisamente vimos esta colectividad, que es el conjunto de personas reunidas que ya vimos con un mismo fin, para apoyarse entre ellos, defender sus intereses, alcanzar conquistas, defenderlas, etcétera. Entonces se empezó a crear esta colectividad donde se hace o surge esta idea de que los médicos eran malos cuando lo que querían hacer era ayudar a la población y que cualquier cosa que fuera para ellos desconocido, pues los culpables eran siempre ellos, tanto si tenían o no tenían el virus. Entonces, lo que ellos buscaban era atender a la población, no perjudicarla. Inclusive llegaron a pensar que el gobierno estaba pagando para que la gente muriera y demás cosas, ¿no? Como el que también te inyectaban un chip por medio de las vacunas que posteriormente surgieron. Pero bueno, Guadalupe Pérez, ¿tú sabes qué leyes son las que protegen a las personas que son discriminadas? Claro, Alexander. Entre ellas tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el mandato 1 de no discriminación en el artículo 1 constitucional. En dicho párrafo señala que queda prohibida toda discriminación motivada por cualquier origen, ya sea étnico, social, cultural, por edad, por discapacidad, por condición social, por condiciones físicas, de salud, por religión, por preferencia sexual, estado civil, entre cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona. También tenemos en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en el capítulo 1, en las disposiciones generales, se menciona la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación. También existe una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Dicha ley dice que la desigualdad y la discriminación que aqueja a diversos grupos es tema prioritario de la agenda nacional, pues vulnera nuestra capacidad para consolidarnos como una sociedad desarrollada con respeto pleno a los derechos humanos. Abigail, ¿qué fue lo que ocasionó todo el rechazo social? Pues mira, principalmente fue la falta de información que ocasionó este rechazo social en los médicos que, como bien sabemos, es en el área de COVID que estuvieron trabajando en las clínicas del IMSS, especialmente en la alcaldía Azcapotzalco. Nosotros realizamos una investigación de tipo cuantitativa descriptiva. Nuestro instrumento fue una encuesta y el tamaño de la encuesta fue de 60 personas aproximadamente, en la que ellas o familiares o conocidos de las personas acudieron a esta clínica, bueno, al Clínica SIMS, durante la pandemia, atendiéndose la mayoría en el área COVID y otra parte en urgencias. También tuvimos de información que aproximadamente el 92% de los encuestados consideró que hubo discriminación a los médicos, donde todos afirmaban que hubo falsas difusiones de noticias referente a lo antes mencionado. Durante este periodo, la mayoría de la gente se informaba a través de las noticias en la televisión o en internet, lo cual, como sabemos, no siempre la información es verídica. También la población mencionaba que la falta de información afectó mucho en su entorno laboral, ya que hubo muchas bajas sin una justificación plena, ¿no? Y también afectó en su entorno familiar, ya que hubo pues también muertes en su ámbito social, pues ya sea el vecino, el amigo, el conocido. Esto se destaca que la mayoría no se sentía capaz de poder enfrentar una enfermedad nueva, pues el miedo nos invadía a todos. Así empezó a generarse la discriminación a los médicos por la poca información del COVID. La población enfrentó emociones como un enojo, miedo, tristeza, impotencia. Por tal motivo, muchos grupos de parte de la población tomó como medidas drásticas el evitar la cercanía al personal médico. También obtuvimos que hubo agresiones verbales
En agresiones físicas mencionaban que había casos en los que las personas les arrojaban cloro a la ropa pues de los médicos, ¿no? Así como piedras e incluso pocos casos, pero conocidos, llegaron a haber golpes, ¿no? De por medio. También las encuestas nos arrojaron que el personal médico fue discriminado por ser personas cercanas a portadores del virus y por la institución del trabajo. Pero bueno, aquí llegamos con toda la investigación, Castellán. Bueno, con todo esto lo que pudimos llegar es a confirmar nuestra hipótesis que teníamos al principio, donde la falta de información fue la que ocasionó la discriminación a los médicos que apoyaron en el área COVID en las alcaldías Azcapotzalco. Todo esto fue por la falta de información. Al no estar disponible, generó que las personas empezaran a tener con sus emociones no controladas y esto generó lo que es la discriminación. También se debió a toda la falta de información que se dio muchas noticias falsas, las cuales llegaron a creer verdaderas. Pero gracias a que el gobierno y todo esto se fue mejorando, empezó a haber lo que son las medidas sanitarias entre la población. También se generó lo que fue la vacuna y todo esto, al tener ya mayor información y al tener ya mayor certeza la población, pudo disminuir la discriminación, ya que no se tenía la incertidumbre de antes, pero también no solamente las consecuencias fueron para la población, sino también hay que pensar en los médicos, que ellos también sufrieron y padecieron esto. Pero, ¿ustedes saben y conocen cómo se sintió la población y cómo les afectó? Alex, ¿tú sabes algo al respecto? Sí, claro. Precisamente sería importante pasarles un fragmento de una entrevista que hicimos a una doctora que apoyó en el área COVID, donde ella nos cuenta un poco acerca de su experiencia y de las emociones que vivió en ese momento. Entonces, vamos a verlo, por favor. ¿Te gustaría compartir alguna anécdota? Una vez salí a comer con una conocida. Al llegar a la recepción, me empezaron a ver mal de arriba hacia abajo. Yo llevaba un uniforme de trabajo, tenía el turno nocturno y pues no le tomé tanto interés. Pero pues cuando la persona se iba acercando y llevó la carta para ordenar, pues me la aventó con miedo a acercarse a mí o tener algún contacto. Recuerdo que pues, traía un botecito con desinfectante y me bañó todo con él. No dije nada pues porque entiendo que se cuidaba, ¿no? Pero cuando llevó mis alimentos, igual me los aventó. Y fue cuando me cuestioné y me dijo que no le quería que lo contagiara, ¿no? Así como diciendo que yo tenía el virus. ¿Cómo se sintió con las experiencias que vivió durante estas etapas? Tenía miedo y depresión. También me preguntaba cuánto más iba a durar esta situación. Vaya, la situación que nos cuenta esta doctora, ¿no? Y ustedes allá donde nos escuchan, ¿qué piensan de esto? Por nuestra parte, nuestra postura sería la siguiente. Con base a la información anterior, a nuestra investigación y a la entrevista que se hizo, tenemos como propuesta la creación de un taller. Esto es con la finalidad de que se haga un afrontamiento emocional, donde se espera que las personas puedan reconocer y diferenciar sus emociones y sentimientos. Esto con respecto a la mala información que empezaron a obtener de diferentes redes sociales, plataformas, y para que puedan ellos aprender a regularlas y a saberlas identificar, tanto en ellos mismos y tanto en los demás en su entorno, que es algo que impactó precisamente y que fomentó la violencia hacia el personal médico. Entonces, viendo esta situación y mediante este taller es lo que nosotros estamos proponiendo para que pueda haber un autocontrol. Y con todo lo que ya expusimos y lo que hemos platicado anteriormente, ¿a qué conclusión estaríamos llegando, Guadalupe Pérez? Bueno, Alexander, yo creo que es importante la creación del taller porque pues sí, muchas personas confunden todavía sus emociones con sus sentimientos y muchas veces actuamos por actuar.
El taller se llevaría a cabo también con la finalidad de que la población no se dañe emocional y psicológicamente y con sus creencias no dañe a otras personas, ya que algunos médicos aún tienen secuelas psicológicas y pues ellos no están preparados para recibir ningún tipo de agresión. Y yo creo que nadie de la población estamos preparados para recibir agresiones físicas, verbales, emocionales. Pues tampoco estamos preparados para que alguien nos agreda. Es por eso que personas que nos escuchan, de verdad informémonos antes de ejercer alguna acción en contra de alguna persona, porque no sabemos cómo nos vamos a sentir después y qué emoción o qué le vamos a generar a la otra persona. Yo planteo que es importante que nos informemos para así saber qué acciones llevar a cabo. Pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Sería todo de nuestra parte.